comenzar con la clase de hoy. Ya, yo voy a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, mis estimados jóvenes, nosotros la semana anterior pasamos viendo algo que era muy importante para todo lo que se viene, lo que es materiales, lo que es propiedades físicas, propiedades mecánicas, que les tocó dar a ustedes. Y ahora vamos a comenzar a ver algo que ya involucra propiedades, al menos mecánicas, de la carrocería. Nosotros exactamente habíamos avanzado hasta esta parte de aquí. Si ustedes me hacen acuerdo o recordamos, ¿no es cierto? Teníamos que muchas de las piezas del vehículo se hacían mediante fase de estampado eh, o lo que sería el prensado que nosotros le conocemos, ¿no es cierto? El estampado, el prensado, que ya nos dimos cuenta que necesita materiales que tengan alta plasticidad, que se permitan antes convertirse en materia prima, en bobinas que sean maleables, materiales que sean también de cierta forma para las colisiones de elásticos. Entonces ya conversamos sobre esas propiedades que tenían los materiales, todos ustedes expusieron, nos habíamos quedado aquí que este tipo de prensas que tenían los fabricantes eran demasiado costosas, son muy grandes y un fabricante llega a tener pocas de estas prensas en líneas de producción. No tiene muchas por el hecho del precio y del volumen grande que ocupan. En el video que habíamos acotado nos decía que el caso del Dodge Challenger, la prensa medía 3 pisos de alto. Y esta prensa, si usted le ve, va a tener una medida similar, de unos 3 pisos de alto de ser la prensa. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar a una etapa que es también vital en la construcción de la carrocería. Y aquí es donde yo les voy haciendo a ustedes ciertas preguntitas. A ver, jóvenes, vamos a conversar un poquito. ¿Ustedes, alguien ha soldado, por ejemplo, ha soldado un alambre con estaño? ¿Lo han hecho? Sí, Inge. Muy bien. Yo para soldar necesito jóvenes principalmente serían como puede ser 2 o 3 ingredientes, a veces solo 2 y a veces 3 ingredientes. Digamos que usted tiene aquí su cautín, ¿ya? La punta del cautín. Entonces esto de aquí viene a ser, ¿no es cierto?, una fuente de calor, porque el cautín se calienta y va a derretir un material de aposte. El material de aposte se conoce como el estaño, ¿no es cierto? Entonces, por aquí usted tiene un hilo de estaño, el cual se derrite, y al estaño se le conoce como el material de aposte. Y por ejemplo, usted tiene en esta partecita de acá, hagámosle con un color naranja, la punta de un cable de cobre, ¿no es cierto? ¿Ya? Y este elemento de aquí se le conoce como la materia o el material a soldar. Material a soldar. Entonces, nosotros podemos tener casi siempre los 3 componentes para soldar. ¿Ya? Algo que genere el cambio de los materiales de aposte y el material a soldar a estado líquido, podría ser, o a uno de los dos a estado líquido. Ya. Entonces, para eso necesito calor. Ya. Y necesito materiales para que se unan mediante esa fuente de calor. Ya. Si se ha dado cuenta que cuando usted suelda el caso del estaño, como usted no le lleva al cobre del alambre al estado líquido, entonces usted le pone un elementito que es la famosa
pasta de soldadura, ¿sí o no? El nombre técnico de eso es el flux de soldadura. Entonces, ¿qué hace el flux? Pues el flux permite que el estaño se pegue a cualquier otro metal o que se pegue a un metal. Si yo no le pongo pasta, el estaño sabe quedar hecho bolita y no se pega, no sabe coger. Entonces, la pasta hace que el estaño se pegue al otro material. Ya. De igual forma, ¿alguien de ustedes ha soldado con una soldadora eléctrica? ¿Alguno de ustedes? Sí, Ya. Para este caso, ¿cómo es vuelta? Yo tengo una fuente de carga positiva y justo es la que yo sé se está teniendo en la mano la pinza que coge el electrodo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces yo tengo una fuente de carga positiva. Yo le cojo aquí y le voy a poner con verde el electrodo. O sea, aquí tengo el electrodo. El electrodo, todo el electrodo es material de aporte. Es como el estaño. O sea, yo aquí tengo una fuente eléctrica positiva. Aquí tengo el material de aporte, que es el electrodo. Y por aquí tengo la materia soldar, ¿no es cierto? Que viene a ser lo que sea, 2 planchas, por ejemplo. Aquí voy a ponerle con otro color este de aquí. Deshacemos y pongámosle con otro color para que se identifique. Ya, una plancha de metal, donde yo voy a soldar. A esta plancha, ¿yo qué le hago? Le conecto a una carga negativa, tierra, ¿no es cierto? Desde aquí le pongo tierra. Entonces, ¿yo qué hago? Yo genero un cortocircuito de no sé cuántos miles de voltios, porque no me sé el dato exacto de cuántos miles de voltios se hace el cortocircuito cuando aquí está que sale una chispa. Los que han soldado hayan visto, ¿no es cierto?, que tocan el electrodo contra la parte que está conectada a tierra y sale una chispa. Es un cortocircuito. Ese cortocircuito es tan fuerte que le funde a los dos metales, les lleva a estado líquido. Tanto el material de aporte que está en el electrodo se hace líquido, el metal que está aquí, y el metal de la placa se hace líquido. Por lo tanto, los dos se funden y se sueldan. ¿Ya? Entonces, de igual forma, si ven, tengo un material de aporte, yo tengo una fuente de calor que vendría a ser el cortocircuito que se da porque por la carga positiva de la pinza y la carga negativa que está a tierra conectada a la plancha. ¿Ya? Y lógicamente en este cortocircuito yo tengo, como es un cortocircuito fuerte, aquí por ejemplo hay muchísima radiación infrarroja, mucha radiación infrarroja. Entonces esa es la respuesta para ustedes de por qué cuando ustedes ven el arco de la suelda eléctrica, sienten después como arena en los ojos. Por ejemplo, ¿quién produce radiación infrarroja? El sol, o una fogata, o cualquier fuente de calor. Usted también produce radiación infrarroja. Ahora está muy de moda, ¿no es cierto?, que la gente, ¿qué decimos? Vienen así, vamos a entrar a un lugar, y estamos con nuestra frente, aquí voy a hacer la nariz de una persona, y aquí está la quijada. Entonces nos cogen aquí y nos ponen a nosotros un termómetro digital, ¿no es cierto? Y la gente, ¿qué está diciendo? No, nos están matando las neuronas, está botando un rayo láser o algo de así. No, lo que pasa es que como usted está caliente, usted emite radiación infrarroja.
Es algo invisible para nuestros ojos. Es un tipo de luz. Ni usted ni yo le podemos ver. Tal vez ciertos animales puedan ver en infrarrojo, pero nosotros los seres humanos no podemos. Así como no podemos ver los rayos X, las ondas de radio, los microondas y los ultravioletas. Son invisibles, nuestros ojos no tienen la capacidad de ver. Pero esta máquina sí las tiene. Entonces, dependiendo de la radiación que yo tengo, este sensor me dice, muy bien, usted está con 36 grados de temperatura y puede pasar, porque no está con fiebre. Entonces, estamos al pelo. ¿Ya? Pero lógicamente, en una soldadura, es por arco eléctrico, sale tanta radiación infrarroja que me quema las retinas de mis ojos. O me quema los ojos, si usted quiere entenderle mejor. Lo que le pasa a usted cuando usted está expuesto todito el día al sol y la piel se le hace roja, ¿no es cierto? Por la radiación infrarroja del sol, y usted la piel al día siguiente no puede, pero ni tocar, está rojito y delicado cuando se fue a la playa. Alguien que nos pueda hablar con más experiencia, por ejemplo, el señor Ramos, que él, como está cerca de la costa, ¿cuántas veces no se ha ido a la playa con algunas chicas? ¿Sí o qué? Entonces, esa radiación infrarroja, cuando usted le está viendo, le quema sus ojos. Sus ojos están quemados cuando usted ve el arco de suelda. Por eso es que usted es como que le hubieran botado arena en los ojos. No es un mito, no es el mito de que el humo me quema, no, no le queme el humo, no, le quema la radiación infrarroja, le está quemando los ojos. Ya. Entonces, de igual forma, ¿no es cierto? Aquí tenemos fuente de calor, un material que se aporta y un material a soldar. Ya. Dentro del vehículo, jóvenes, muchísimas piezas son soldadas. ¿Por qué? Verán, cuando ustedes cogen una pieza que estuviera, por ejemplo, aquí, y le sueldan pegada a la misma, entonces la zona de soldadura genera una compartición de esfuerzos. Por ejemplo, si yo le cojo y le pego un golpe a la pieza roja desde acá, el rato que yo soldé, va a caerle también parte de ese impacto o parte de esa energía a la pieza azul. Ambas piezas van a generar una absorción de la energía del golpe. Ya. Entonces, en el caso de un vehículo, mientras más piezas yo involucro, el rato de deformarse o absorber un impacto en un choque, mejor. Vamos a poner aquí. Más piezas, el rato de chocar, que absorban la energía del choque, mejor. Eso es algo que no me genera mucho el atornillado. El atornillado no le hace tan solidaria a dos placas como la soldadura para recibir impacto o absorber energía de choque. Es más, en los puntos de atornillado se genera un coste por cizalla que se llama. Ustedes hayan visto las guillotinas, ¿no es cierto? Para cortar el papel que, por ejemplo, tengo aquí un brazo con una cuchilla de guillotina de una papelería y aquí yo pongo en una superficie plana. O una tijera es una guillotina. Las tijeras con las que nos cortan el pelo. Esas generan esfuerzos de cizallo de corte. Y cuando yo tengo tornillos, en los tornillos se van a generar esfuerzos de cizalladura o de corte. Pero la soldadura hace más solidaria a las dos placas el rato de absorber un impacto. ¿Ya? Estamos un poquito de acuerdo. Se entiende que yo voy a necesitar para soldar una fuente de calor. A veces sí y a veces no, un material de aporte que vaya entrando, como por ejemplo en este caso era el
estaño, y aquí es el material del electrodo. No se olvide, ese electrodo que usted pone en las sueldas tiene material de aposte que se funde con los metales y genera el cordón de soldadura. ¿Ya? Puedo tener el material de aposte o no puedo tener, pero tengo que tener las fuentes de calor y la materia solar. Es muy importante. Fuentes de calor y materias a soldar. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí se entiende más o menos los ingredientes para soldar? Sí. Ya, muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, en función de esto de aquí, imagínense, vean esto de aquí. Nosotros en un carro necesitamos soldar al menos de 120 a 200 metros de bordes de chapa, ya sea con unos 5000 puntos de soldadura o con soldadura continua. Vean, esto es lo que yo les decía la otra vez a ustedes mismos. ¿No es cierto? ¿Qué quedamos? Conversábamos con ustedes que ahorita, actualmente, el cableado del carro, bueno, en los 90 el cableado que hay en un carro, si usted unía los cables uno tras otro, era de unos 2 kilómetros. O sea, más o menos la distancia que hay desde el terminal hasta el instituto de Azogues, terminal de Azogues. 2 kilómetros de cable era el cableado que tiene un carro en sus circuitos eléctricos. Y aquí me dice que los filos a soldar son al menos de unas 2 cuadras o unos 200 metros. ¿Cómo logro soldar esos 200 metros de soldadura? Puedo hacer con unos 5000 puntos de soldadura, puedo hacer hilos de soldadura como desee el fabricante. Ya. ¿Qué se entiende esto de aquí de la anchura de pestaña solapada? Suele estar comprendida entre 10 a 18 milímetros. Eso significa, jóvenes, que si ustedes van a soldar la plancha A y la plancha B, que estuviera aquí en rojo, pues hay que coger y poner a la plancha B montada en la plancha A unos 10 a 18 milímetros. Ahí sería ya. Donde el espacio que ustedes ven aquí, este de aquí, pongámosle aquí con color amarillo, este espacio de aquí, casi no se ve ese amarillo, negro mejor. Este espacio de aquí, de solapo, es de 10 a 18 milímetros. ¿Ya? Entonces tengo que soldar unas 2 cuadras de metal y tengo que traslaparles entre ellos entre 10 a 18 milímetros para lograr soldar. Actualmente en los automóviles eso se hace, jóvenes, con soldaduras que son del tipo MIG-MAG y la famosa soldadura láser. Entonces en la soldadura láser es donde yo, jóvenes, ya no tengo el material de aposte, al menos que sea láser híbrida. Ya le sueldo solo con fuente de calor. Pero esto de aquí es un poquito difícil de explicar eh, leyendo texto. Es un poco difícil de explicar así. Vamos a ver qué es este tipo de soldadura 3D, soldadura láser 3D. Ya, yo voy a jalar por acá. Vamos por acá. Ya, yo voy a maximizar aquí. Entonces voy a coger acá y ojalá, oigan, yo he descargado los videos para evitar eso de lo que tenemos problemas con la conexión nosotros. Espero que los videos descargados ya no den el problema de que está descargando y está al mismo tiempo transmitiendo y por eso se traba el video. Vamos a ver cómo nos va.
Ya. MP4, sí. Acá está. Ustedes me avisan si se puede ver el video. Ojalá no se trabe mucho. ¿Qué está pasando aquí, jóvenes? No sé si está saliendo el video fluido. Podrían decir tal vez si está saliendo o no está saliendo fluido. Bueno, por mi parte, acá no sale muy fluido el video. No, Ya no, está. muy fluido. Entonces voy a tener que pasarles los links. Ya no es culpa, oigan, yo he intentado de cualquier forma de que se transmita, pero ya, o sea, se costa bastante. Bueno, verán, jóvenes. Aquí yo tengo una fuente de calor. Ustedes si pueden o pudieron fijarse, no hay contacto de un electrodo o de algo con las piezas. Yo no estoy viendo, o tal vez sea hasta de un color que no sea como el que yo le asumo generalmente. ¿Qué es lo que está pasando? Hagámosle con un color más familiar para usted. Esta máquina está desprendiendo un rayo láser, pero no es el rayo láser rojo que yo conozco. No, no. Es un rayo láser que aparentemente no se ve. Es un rayo láser que no tiene un color característico, digamos, verde, azul, como le suelen hacer. Nosotros generalmente les identificamos de color rojo, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que hace este rayo láser? Este rayo láser concentra tanta cantidad de luz que comienza a derretir el metal que hay entre las dos piezas. Entonces aquí por ningún lado está entrando material de aporte. Aquí la pieza que está abajo de la otra, porque ustedes pueden ver si se fijan, aquí hay una plancha en la parte de abajo y arriba hay otra plancha. Entre esas planchas estarán solapadas, ¿no es cierto? Lo que nos estaba diciendo más o menos en medida, el 1. Los 18 milímetros estén solapadas la una con respecto a la otra. Entonces, este rayo láser genera tanto calor que por donde pasa se funden o pasan al estado líquido las dos planchas. Cuando deja de pasar, el metal de ambos elementos se ha fundido y queda unido. ¿Entienden o no entienden?
Explica de nuevo ahí. Ya, muy bien, señor Ramos. ¿Están viendo la imagen, sí o no? ¿Sí se ve la imagen de la puesta? Sí. Muy bien. Ya Sí. verán, joven. Esa máquina está botando un rayo láser. No es el color rojo que uno está acostumbrado, ni es un color verde, no. Aparentemente incluso no tiene color dicho rayo láser. Al concentrar la energía de la luz, le eleva la temperatura tanto, pero tanto, que por donde va pasando, ¿qué va pasando? Se va haciendo líquido el metal en ese trozo. El metal se funde. Si usted quiere, por ese trozo está pasando de unos 900, 800 grados centígrados. Como se funde el material que está arriba y el que está abajo, entonces los dos metales se unen y me queda a mí este hilo de soldadura que yo veo aquí, vean. Entonces, eso es porque los dos materiales de láser les pasó fundiendo. Y como se hicieron líquidos, se mezclan entre ellos y quedan unidos, soldados. Estos elementos de aquí, jóvenes, se han soldado por láser. El láser genera la fuente de calor que yo necesitaba, les eleva la temperatura tanto que se hacen líquidos y cuando termina de pasar el láser se vuelven a sólidos porque se enfrían y quedan unidos entre sí. Aquí no hay material de aposte, ¿no es cierto? No hay un electrodo que esté botando latón, cobre, bronce, estaño, lo que usted quiera. No. Aquí los materiales se calientan tanto que se funden entre ellos a través de un láser. No se ve el láser. Pilas. El láser no se ve, no tiene un color como el que ustedes están acostumbrados a ver. No. El láser es como es transparente, como quiera decir, pero concentra la luz, va pasando y va fundiendo. Miren aquí. Si ustedes pueden ver en esta parte de aquí, el láser ha pasado y los dos metales han cambiado a estado líquido. Entonces, esos dos metales, del rato que se solidifiquen o se enfríen, van a pasar y hacerse sólido y ahí va a quedar el cordón de soldadura. El láser va pasando por estas uniones, vean, y va derritiéndoles y va soldándoles. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí se entiende. Ya, Sí, chéverísimo. sí. Muy bien. Este es el proceso ahorita que más se usa en industria automotriz. Ese es el proceso más utilizado en la soldadura láser. ¿Por qué se llama en 3D? Por los robots. Porque los robots dan esa capacidad de generar Y que no se lo escucha mucho por el video. Sí, que podría acabar tal vez de la música. Ya, no se preocupe. Ahí queda entonces. Ya le vamos a poner los otros. Ya nada, pero algo se logra ver. Verán, jóvenes. Ya, vamos de nuevo a hablar. Este es el primer tipo de soldadura que hay. La soldadura láser en 3 dimensiones. ¿Ya? Yo tengo dos planchas de metal. Digamos que yo tengo aquí la plancha número 1 y le hago un solapado. O sea, le pongo encima de la otra, pero solo un pequeño trozo. Un trozo de unos 10 milímetros. Ahí están solapadas las dos planchas. Y la plancha 2 de color rojo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago pasar un láser. Digamos que aquí está pasando el rayo láser. Entonces, ¿qué va haciendo este rayo láser? Eleva tanto la temperatura en el metal que justo en esta parte de aquí, en esta partecita que está aquí, el material se hace líquido o se vuelve
si usted quiere, como una especie de pasta. Entonces los dos materiales al estar en estado líquido se unen o se funden, si usted quiere decir. Ahí tiene una aleación de los dos metales ya en todo caso. Cuando el láser va pasando, les va fundiendo. Entonces termina de pasar el láser y esto tarde o temprano, ¿qué pasa? Se enfría y queda soldado. Se soldó esto de aquí. Ya. Ahora sí, soldado, digamos. Uy, está mal esa letra, pero bueno. En función de lo que ustedes expusieron, ¿por qué creen que será muy ventajoso esto de acá? Verán, yo les voy a dar un tip para que ustedes entiendan un poco más. ¿Recuerdan cuando conversábamos con ustedes y decíamos, ¿qué pasa si yo elevo la temperatura en un metal mucho hasta volverlo rojo? ¿Qué me cansaba de decirles a ustedes en sus exposiciones? ¿Qué pasa cuando un metal yo le calentaba mucho? ¿Qué cambiaba? Su composición mecánica. Sus propiedades mecánicas, señor Peñalosa. Muy bien. Sus propiedades mecánicas. Si yo hago corrones de soldadura muy grandes, donde yo estoy haciendo el cordón de soldadura, ese cordón no tiene las mismas propiedades mecánicas que las dos planchas, son distintas. Por ejemplo, estas dos planchas podrán ser plásticas ambas, por ejemplo, podrán tener plasticidad, podrán deformarse y coger una forma específica. Pero yo quiero hacer que el cordón sea plástico y no se rompe de una, es rígido. Entonces, esa parte es frágil, digamos. Entonces, no conviene mucho, jóvenes, tener cordones de soldadura grandes o gordos, como usted quiera decirles. Por ese motivo, este tipo de soldadura es usada porque el cordón de soldadura es finísimo. Es finito, muy fino, el cordón hecho por láser. Entonces, solamente están alteradas las propiedades mecánicas del cordón de soldadura. Pero como es tan chiquito, no influye mucho en la plancha. Pero si yo hiciera esto con soldadura eléctrica, donde los cordones son gordos y grandes, entonces toda esta zona de aquí está con otras propiedades mecánicas. E incluso estos puntos de aquí se vuelven como puntos frágiles, porque son muy duros. Y son susceptibles también a que ahí pueda haber concentración de tensiones o concentraciones de esfuerzo. ¿Ya? Por eso, jóvenes, esta soldadura es utilizada bastante. Verán, este tipo de soldadura, en primer lugar, mantiene las propiedades mecánicas. ¿Ya? Al ser una soldadura continua que va siendo soldada conforme pase el láser, entonces eso genera una gran rigidez en las piezas soldadas. ¿Sí? Como los robots jóvenes tienen la facilidad de coger los contornos a través de máquinas CNC, puede soldar geometrías muy complejas. Ya. Ya mismo se va a acabar el tiempo y vamos a hablar después de esto muy importante de las propiedades anticorrosivas. No se olvide usted que cuando usted está soldando en aire, al cordón de soldadura le está entrando oxígeno. Y el oxígeno le corroe por dentro al cordón de soldadura. ¿Se acuerdan que si vimos propiedades químicas, oxidación y corrosión? La corrosión era la degradación del material. Entonces, ya vamos a ver por qué esto de aquí mantiene esas propiedades. Ya, nos vemos en 20 minutos más. Vaya nomás a comer un fiambrecito o pegarse una estirada. Ya conversamos. Ya, Inge, muchas gracias. Gracias. Ya, Gracias, hasta Inge. luego.